Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos comenzando el tiempo de Adviento. Es un tiempo de conversión, donde hay gracias, muchas gracias, que se nos ofrecen, pero que las tenemos que buscar. Rezando, acudiendo a los sacramentos y también con este medio del cual quiero hablar en este día, la lectura de la Palabra de Dios. Es la Palabra de Dios. Lo decimos domingo tras domingo en la misa, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero ¿qué tan convencidos estamos de ello? Si queremos conocer a Jesucristo y si queremos parecernos a Él, ¿dónde voy a encontrar la fuente mejor si no es en la misma Palabra de Dios? San Jerónimo, el gran exégeta, decía, el desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo. Nosotros queremos conocer a Cristo. Por eso prestemos más atención a este tesoro que tenemos en nuestras manos, la misma Palabra de Dios. Es bueno pensar qué tan convencidos estamos del valor de la Palabra de Dios, de que realmente es Palabra de Dios y que por lo tanto es esa espada de doble filo que puede penetrar en el alma y puede producir conversiones, un gran discernimiento de las cosas que tengo que hacer. En una oportunidad nuestro Señor predicaba y una buena mujer, impactada por las palabras y la figura del Maestro, prorrumpió en esta alabanza. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De esa manera Jesús no negó la alabanza a su madre que lo había llevado en su seno. Al contrario, indica que su madre fue doblemente feliz. Primero, por llevarlo en su seno. Y segundo, pero más importante todavía, por haber escuchado la palabra de Dios y haberla guardado. Y de esa manera también nos ofrece a nosotros horizontes insospechados. Nos abre un panorama porque nos muestra que si nosotros también queremos tener la dicha de su madre, no tenemos que hacer más que tomar en serio la palabra de Dios, leerla mejor, tratar de meditarla y tratar de observarla. Es así que es bueno en este tiempo de Adviento ver cómo estamos con esta lectura y cómo estamos con la escucha de la palabra de Dios. Porque hasta físicamente la escuchamos cuando vamos a misa, por ejemplo. ¿Qué tan bien la escuchamos? ¿Con qué tanta reverencia? Decía Cesario de Arles, el que escucha de modo no atento será culpable, como el que deja caer negligentemente el cuerpo del Señor. Claro que sería una negligencia muy repudiable dejar caer por descuido una partícula del cuerpo del Señor. Pero nosotros muchas veces también estamos dejando caer las palabras del Señor. Ni les presté atención, o entraron por un oído y salieron por otro. Por eso, entonces, puede ser un buen propósito para este tiempo de Adviento prestar más atención a las lecturas de la misa. Pero después, la lectura asidua de la Escritura. Que todos los días haya un momento en el cual lea un pedacito del Evangelio o de algún texto de la Escritura. O la lectura del día. Tenemos muchas aplicaciones en los celulares o programas que nos facilitan el acceso a los textos bíblicos. Bien, hay que aprovecharlo. No tenemos excusa. No es un libro caro en este momento la Escritura como para que yo lo pueda leer y leer cotidianamente. Vienen algunas objeciones. Es que me cuesta, de repente encuentro algunos pasajes que no entiendo y no sé qué hacer. Eso es parte de esta lucha interior, de este combate interior. La palabra de Dios es preciosa y sin embargo no siempre la podemos captar en su belleza. Sabemos que esa belleza está y esa fecundidad,
pero muchas veces nos quedamos con esa cáscara que nos resulta un poco áspera. En una oportunidad, el profeta Ezequiel tiene una visión. Se le presenta a él un libro de la palabra de Dios, y recibe en este éxtasis este mandato: toma el rollo y cómelo. Tenía que comer ese texto. Obviamente que sería desabrido, áspero, no era algo como para comer. Sin embargo, el obediente come. Y dice que se le volvió dulce como la miel. Eso que pasó en esa visión, de alguna manera también nos ofrece esta luz para entender que yo me tengo que esforzar, que muchas veces me puede resultar desolado este texto de la Escritura. Y sin embargo, si persevero en la oración y si persevero en la lectura, en algún momento se me va a volver dulce como la miel. El Salmo 11 tenía esta frase: el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están mirando al pobre, sus párpados están examinando a los hijos de los hombres. San Agustín hace una interpretación espiritual muy hermosa, precisamente para responder a estas preguntas nuestras cuando no entendemos algún texto de la Escritura. Se queda en esa imagen de los ojos de Dios y los párpados de Dios que escrutan y que miran a los hombres. Los hombres encuentran algunas veces, dice San Agustín, pasos oscuros en la Escritura, o también los ojos de Dios cerrados. Entonces son empujados a buscar. Otras veces se encuentran los ojos de Dios abiertos y los pasos de la Escritura claros. Entonces son iluminados y se alegran. Tenemos que leerla, entonces, aunque nos cueste, con un gran aprecio, sabiendo que puede producir grandes frutos en nosotros. Pero la condición es esta, es tratar de leer la Escritura interpretándola como la interpreta y como la lee la Iglesia. Para eso necesito la asistencia del Espíritu Santo. Decía San Gregorio Magno, el mismo Espíritu que ha tocado el alma del profeta, toca el alma del lector. Las personas que son dóciles al Espíritu Santo y que realmente le preguntan a Dios, ¿qué quieres de mí? Entonces es más fácil que ellos interpreten un texto. Tal vez no una interpretación exegética, científica, pero sí en el sentido espiritual tal vez más profundo. Les cuento esta anécdota que solía contar un gran exégeta, el padre Dreyfus. Él muchas veces criticaba algunos libros de exégesis o algunas formas de hacer exégesis bíblica sumamente científicas, pero olvidándose de que se trata de la palabra de Dios. Interpretaciones que se quedaban en la investigación como si fuese un libro humano, un libro antiguo. Y él relataba esto. Después de una de sus conferencias, se le acerca un hombre, una persona culta, y le cuenta su drama. Yo estaba muy mal, le dice este buen hombre. Estaba mundano, totalmente volcado a las cosas del mundo. No sé cómo, pero un día cayó en mis manos la Biblia y la abro y estaba el texto del profeta Amós. Jamás había escuchado hablar del profeta Amós. Pero algo me llamó la atención, me dio curiosidad y me puse a leer esas pocas páginas del profeta Amós. No pasaron unos pocos minutos y yo sentía que Amós me hablaba a mí. Y todas las cosas que Amós fustigaba y criticaba en muchos judíos, a quienes buscaba que se convirtieran, yo sentía que me las decía a mí. Y ahí empecé mi proceso de conversión. Una vez ya convertido, habiéndome confesado, habiendo reencontrado a Dios, muy contento y hasta agradecido con el mismo profeta Amós, me fui a una librería católica y pedí, por favor, deme el
mejor libro, el mejor estudio sobre el profeta Amós. Me compré un libro enorme así. Me fui a mi casa a leerlo, a devorarlo. ¡Qué desilusión! Aprendí cosas de historia, aprendí cosas de filología, aprendí cosas del ambiente histórico y sociológico del profeta Amós, pero del mensaje de Amós, nada. Este hombre corroboraba justamente esa preocupación del padre Dreyfus. Tantos estudiosos que van a la Biblia olvidándose que es la palabra de Dios, que busca el crecimiento espiritual, que busca la conversión y que no es simplemente un libro antiguo que se ofrece para el estudio y el lujo de algunos eruditos. Por eso el mismo Dreyfus dice, en realidad, claro que hay que estudiar la Escritura con todos esos medios científicos también, para eso están los que estudian Biblia, pero no hay que olvidarse que es la palabra de Dios. Y por lo tanto también no hay que olvidarse que los mejores intérpretes de la Escritura son los mismos santos. Porque, decía él, el santo que posee el Espíritu Santo en una relativa plenitud, sabe también mejor que ningún otro descubrir el sentido de un texto bíblico, puesto dentro de la totalidad de la Escritura y actualizado en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso nos hace tanto bien cuando escuchamos la palabra de un santo interpretando un texto bíblico. Por eso también nos hacía tanto bien escuchar a San Juan Pablo II, un enamorado de la Biblia, hacer interpretaciones espirituales bellísimas y a su vez interpretaciones teológicas, científicas, serias. El mismo Juan Pablo II exhortaba una y otra vez a la lectura y decía, por ejemplo, de una manera muy, muy práctica, cuando estaba de arzobispo en Cracovia o inclusive como sumo pontífice, con sus colaboradores o con los agentes de pastoral, cuando había una dificultad grande, él decía, busquemos en la Escritura. En el Evangelio tiene que haber alguna escena o alguna palabra que ilumine esta situación. Eso es tomar en serio la palabra de Dios. De esto se trata entonces. Amemos la Biblia, apreciémosla, leámosla. Tratemos de llegar a esa dicha de la cual hablaba Jesús. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Firmes en la fe.